Bueno, en el siguiente video vamos a continuar con el siguiente caso dentro de gasometrías, ¿no? El segundo caso va a corresponder ya a también una acidosis, pero de tipo respiratorio. En el anterior caso habíamos visto de tipo metabólico, ¿no? Vamos a tener en este segundo caso un paciente que puede desarrollar este tipo de alteración. Bueno, va a ser un paciente con el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces podemos poner un primer nombre, primer apellido, segundo apellido, como habíamos visto en un video anterior para no andar redundando en aquello, ¿no? Bueno, entonces por esta parte tendríamos dos tipos de diagnóstico. Por una parte el EPOC y por otra parte el tema de la acidosis respiratoria moderada compensada, que en este caso tendríamos, ¿no? Como diagnóstico. De antecedente tenemos que el paciente es un hombre de 65 años, fumador de 40 paquetes año. Y bueno, para ver el tipo de fumador vamos a ir a otro tipo de video que les voy a dejar en mi canal. Y bueno, depende de ustedes si tienen alguna curiosidad respecto a aquello, revisarlo, ¿no? Entonces este fumador sería un fumador de 40 paquetes año, ¿no? De alto consumo en sí. Y vamos a decir el antecedente, que es el tema del EPOC con clasificación Gold, que por si acaso la clasificación Gold es una clasificación donde se considera esta enfermedad ya como grave, ¿no? La cual llegamos mediante este tipo de valor en la espirometría. El valor de 30 a 49 ya nos condiciona para clasificarlo con el resultado de la espirometría en una enfermedad ya de tipo grave, ¿no? A este tipo de POC. Bueno, el motivo de consulta por el que viene el paciente va a ser, bueno, una disnea funcional, grado 4, tos productiva, somnolencia, de seguro la somnolencia por la baja oxigenación de la sangre. En las últimas 24 horas pues ha habido mayor evolución, un aumento en la sintomatología, eso refería esto de aumento, un aumento en la sintomatología, y bueno, un antecedente de haber tenido 2 episodios al año que requieren hospitalización y bueno, corticoides de aplicación sistémica, ¿no? Cabe recalcar que el EPOC, para entenderlo mejor, va a ser la asociación de dos tipos de enfermedades, como habíamos visto en clases, y bueno, si no, se las menciono acá. A ver, ya tienen las dos enfermedades en mente, pues bueno, son las dos siguientes, ¿no? Que es la asociación de la bronquitis crónica, el EPOC, más el enfisema pulmonar, ¿no? Que se desarrolla principalmente en pacientes fumadores. Tenemos también la gasometría arterial. Bueno, este problema igual en gasometría arterial, en el cual pues vamos a considerar los parámetros que ya habíamos visto en el anterior video, que es el pH, la presión parcial de dióxido de carbono, el ion bicarbonato, y bueno, acá hacer un hincapié en el que vamos a requerir dos datos igual particularmente tratándose de una alteración respiratoria, que es la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Cabe mencionar que esta saturación de oxígeno se mide con ese artefacto que tenemos en la consulta diaria, que es el oxímetro de pulso, ¿no? Entonces, esto por una parte va a ser medido por ese artefacto, el pulsioxímetro o simplemente llamado oxímetro, y este otro tipo de valor, la presión parcial de oxígeno, se mide ya mediante el gasómetro. Entonces este tipo de valor viene incorporado en la gasometría, ¿no? Bajo aquello entonces vamos a empezar a interpretar todo este tipo de gasometría que tenemos acá del paciente, ¿no? Ya que tenemos los valores que va a tener nuestro paciente en esta casilla, también tenemos la referencia de rangos normales. Bueno, vamos a tener este tipo de facilidad también al momento de tener la gasometría. Sin embargo, a veces hay que fijarse, y les recalco mucho esto, en los valores que nos va a botar precisamente el artefacto, ya que dependiendo de la máquina que lo realice, puede ser que sea una máquina antigua o de repente una actual, en los cuales puede haber su propia valoración de la referencia normal de un determinado valor, ¿no? A veces esta referencia puede estar equivocada.
Eso les recalco, ¿no? Así que considerar siempre los valores que están estipulados según las últimas actualizaciones de artículos, bibliografía en libros y demás, ¿no? Bueno, entonces una gran bibliografía, por ejemplo, es El Laboratorio y Clínica de Balces, es un libro excelente, ¿no? Y bueno, empezamos con la interpretación de nuestra gasometría. Vamos primero por el pH, ¿no? El pH vamos a encontrarlo en un nivel en nuestro paciente de 7.25, lo que sería considerado como un valor bajo del pH, lo que nos indica acidosis o de repente acidemia, ¿no? Que el valor de referencia que tenemos es de 7.35 a 7.45. Estando en 7.25, anexando al video en el cual habíamos interpretado incluso la severidad de este tipo de acidemias, estaría en un rango moderado, ¿no? Entonces es lo que ponemos también en nuestro diagnóstico, que puede ser una acidosis respiratoria moderada, ¿no? Respecto a los valores de pH, ¿no? Como segundo valor vamos a tener a la presión parcial de dióxido de carbono, en el cual tenemos un valor en nuestro paciente de 68 milímetros de mercurio, ¿no? El cual va a ser interpretado como un valor alto, ¿no? En nuestro paciente. Entonces tenemos 68 milímetros de mercurio aumentando el tema de la presión parcial de dióxido de carbono y causando la hipercapnia. Sabemos que de valor normal tenemos de 35 a 45 milímetros de mercurio. En este caso 68 excedería el 45 para arriba, causando una hipercapnia. De tipo severa, como dice acá, debido a que tenemos igual una clasificación en la cual podemos mencionar la hipercapnia leve, que va de 45 a 50 milímetros de mercurio, el valor para diagnosticarla. Tenemos una moderada de 51 a 60 milímetros de mercurio para diagnosticarla. Grave es considerado de 61 a 70 milímetros de mercurio, entrando ahí nuestro paciente que tiene 68 milímetros de mercurio. Y bueno, tenemos finalmente para el diagnóstico de la crítica el tema de que tiene que ser mayor a 70 milímetros de mercurio el caso, ¿no? Entonces podemos clasificarla y en este caso hubiésemos ya clasificado como hipercapnia grave o hipercapnia severa. Entonces, bueno, tenemos eso en segundo tema de interpretación. Habíamos dicho que en el caso de las respiratorios, o basta que nuestro paciente tenga el antecedente de ser enfermo respiratorio, lo que tenemos que observar principalmente es la presión parcial de dióxido de carbono. En el caso de las metabólicas lo hacíamos con el tema del ion bicarbonato. Sin embargo, tenemos que fijarnos también en los antecedentes que tengamos de nuestro paciente, ¿no? Si es una enfermedad metabólica nos indica una cosa, a una alteración metabólica, y si es una enfermedad respiratoria de antecedente, nos indica ya también una alteración respiratoria o nos orienta a ese tipo de diagnóstico que vamos a llegar respecto a las alteraciones ácido-base correspondientes, ¿no? Tenemos que ver acá el tema del ion bicarbonato, ya que va a darnos datos de compensación o descompensación en las alteraciones respiratorias, ¿no? Bueno, mencionando aquello, eh, vamos a decir que si encontramos al ion bicarbonato dentro de rangos normales, sería una forma descompensada de la alteración de acidosis respiratoria que ya tendríamos acá, ¿no? Bueno, entonces, cuando encontremos alterada esta principalmente en aumento, que es el caso, ya que tenemos 32 mini equivalentes litro. El valor normal es de 22 a 26 mil equivalentes litro. Excediendo el 26 tendríamos un aumento, ¿no? En este caso de estar aumentado, podemos decir que se trata de una forma compensada, ya que va a haber una compensación metabólica que va a realizarse precisamente por los riñones, que van a empezar a retener este ion bicarbonato para poder causar un efecto compensatorio de esa acidosis que tenemos de origen respiratorio, ¿no? Cabe aquí mencionar, ¿no?, que en el caso, digamos, de que la alteración sea respiratoria, no podemos hacer una compensación fisiológica del organismo por el tema del pulmón. Por tanto, tiene que actuar el otro órgano, que sería en este caso
el riñón, ¿no? Cosa que es en viceversa en nuestro anterior ejemplo de la acidosis metabólica que habíamos visto de CAD, y te invito a verla, ¿no? Si es que de repente tienes algunas dudas, lo habíamos explicado ciertos aspectos y fundamentos también en ese tipo de video porque era el primer tipo de gasometría que interpretamos, ¿no? Bueno, entonces eso principalmente nos denota el ion bicarbonato, que al estar elevado, bueno, tenemos la forma de compensación de este tipo de alteración ácido-base. Si vemos este pequeño acápite respecto a los tres parámetros, y bueno, vemos lo siguiente a manera de facilitar la interpretación, ¿no? Que las alteraciones respiratorias, bueno, siguen la dirección contraria en sus alteraciones a la del pH. Eso podríamos tenerlo como resumen y bueno, como principal factor de identificación en este tipo de gasometrías de alteraciones respiratorias, que no es lo mismo de las alteraciones metabólicas que habíamos dicho que en las alteraciones metabólicas siguen la misma dirección de la alteración del pH. En este caso, al ser la alteración respiratoria, van a seguir las demás alteraciones direcciones contrarias a las del pH, y eso se respeta, ¿no? Tanto en cualquier alteración que sea respiratoria, sea acidosis o alcalosis, se va a corresponder esta regla. En este caso la evidenciamos porque si el pH está bajo teniendo una acidosis, tenemos elevación tanto de la presión parcial de dióxido de carbono y tenemos elevación tanto de la concentración de ion bicarbonato, ¿no? Bueno, es algo vital para que ustedes puedan identificar y bueno, para que ustedes también puedan facilitar el entendimiento de este tipo de explicación, ¿no? Bueno, vamos a la parte final en el cual nos queda ver ahora la presión parcial de oxígeno, que igual es vital en alteraciones respiratorias. Sin embargo, aclarar que respecto al anterior caso que hubiéramos tenido de acidosis metabólica, tuvimos que relacionar otros tipos de valores para entender mejor el caso. En este caso, vamos a ver que es más simplificado y requerimos solo relacionar dos valores a la alteración respiratoria que estamos teniendo de ejemplo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que hay valor normal, el cual va a ser de la presión parcial de oxígeno en la gasometría, que va a ser de 80 a 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, aquí tenemos una disminución notoria debajo del 80, ya, debajo del 80 milímetros de mercurio, que tenemos el valor de 38 milímetros de mercurio, el cual es frecuente en el tipo de paciente que hubiéramos planteado nosotros, ¿no? Ya que, como hemos visto en los antecedentes, no es la primera vez que sufre este tipo de episodios, no es la primera vez que se va a internar, no es la primera vez que tiene esta exacerbación de las molestias, y bueno, que también de antecedente tenía que es un fumador, bueno, de alto consumo, ¿no? Vamos a decir que igual puede haber clasificación respecto al nivel de presión parcial de oxígeno que tengamos, ¿no? Vamos a decir que hay también clasificación respecto al descenso de la presión parcial de oxígeno. Vamos a tener una leve, en el cual el descenso puede ser de 60 a 79 milímetros de mercurio. Vamos a tener también el diagnóstico de la moderada, que va de rangos de 40 a 59 milímetros de mercurio, y la grave, que es nuestro caso, ¿no? Que va a ir de 40 milímetros de mercurio para abajo. En este caso tenemos la de 38 del paciente, 38 milímetros de mercurio del paciente. Y finalmente en nuestra gasometría tenemos este otro valor. Este dato, para entenderlo, se mide en porcentaje. En el caso del dato del paciente que hemos obtenido al ponerle el oxímetro, nos ha salido 73%. Sin embargo, tenemos que el valor normal o de referencia en caso del nivel del mar, porque luego va a haber variantes igual respecto a valores normales de esto, ¿no? Por ejemplo, en la altura se considera un valor normal hasta 85. En aquí tenemos 88, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las ciudades montañosas habrá que hacer cierto tipo de modificación, ¿no? El tema que nos va a identificar este tipo de consideración va a ser la hipoxia tisular.
el tema de la presión parcial de oxígeno nos identifica la hipoxemia. La hipoxemia es la concentración del oxígeno en la sangre. Hace referencia también a la presión del oxígeno en la sangre, ya que su aumento o disminución de estos dos tipos de datos que mencionamos pueden generarnos la hipoxemia. En este caso aclaramos de que es severa o grave, ya por lo que habíamos descrito anteriormente. Sin embargo, es una cosa muy diferente el tema de la hipoxemia a la hipoxia tisular o la hipoxia periférica, ¿no? Esto hace referencia neta a la hipoxia o la concentración de oxígeno que existen en los tejidos periféricos o de manera tisular esta concentración, ¿no? Igual la podemos catalogar en leve, ya, y como les digo, esto va respecto a los valores a nivel del mar o en la altitud. A nivel del mar vamos a tener que el valor leve va a ser considerado de 90-94%, ¿no? Teniendo en cuenta que el valor normal siempre va a ser hasta 92, pero algo que hay que considerar también acá es los valores que pueden ir arriba de este tipo de valor, ¿no? Aquí medio que marea la cosa, ¿no? Y bueno, aquí a nivel del mar tendríamos de 90-94 como el tema de ya una hipoxia leve. Pero bueno, vamos a considerar lo siguiente. En el tema de que el valor, ¿no es cierto?, a nivel del mar no pase el 98, pues estamos bien. El 98% que no lo sobrepase, pues sería considerado un valor dentro del rango normal, ya que después de esto puede haber otro tipo de alteración que se denomina la hiperoxia, que es lo contrario a la hipoxia, ¿no? Es un aumento ya del oxígeno que no quiere decir que el paciente nos va a generar, digamos, una mejor oxigenación y procesos fisiológicos adecuados con el oxígeno, ¿no? No, al contrario, la hiperoxia nos puede generar igual perjudicación en este tipo de fisiología normal. Algo que de verdad a veces hasta confunde, les diré. Entre la revisión incluso de libros, artículos y demás, podemos toparnos con este percance. Puede haber valores en los que lamentablemente vos digas, pero esto sería dentro del rango normal. Bueno, sí llega a confundir un poco, pero bueno, la verdad varía según lo que revisemos, artículos y libros, ¿no? En la altitud, bueno, tendríamos que la leve sería en valores de 80-94%, ¿no? Entonces, ya una hipoxia tisular leve tendría que considerarse en estos valores. La moderada la diagnosticamos a nivel del mar en valores de 85-89% y en la altitud de 75-79%. La grave en el nivel del mar ya es considerada menor a el tema del 85%. Y en el caso de el tema de la altitud o la altura, en una ciudad montañosa ya tenemos que considerar este tipo de valor menor a 75% en sí como grave. Entonces son factores que nos predisponen, ya que en la altitud sabemos que la presión barométrica llega a ser afectada. La presión barométrica principalmente del oxígeno, lo cual causa este tipo de alteraciones por compensación fisiológica. Bueno, tenemos finalmente, gracias a todos estos datos de la gasometría que tenemos, sí una acidosis. Acidosis por la alteración del pH en sentido de descenso, respiratoria principalmente, por el antecedente, por el tema también de la afectación en sentido contrario de la presión parcial de dióxido de carbono, que esto también causa una alteración de hipercapnia grave o severa, ¿no? Entonces tenemos ya los dos nombres, moderada, ¿por qué? Porque el tema de la acidemia está en rangos de 7.20 a 7.29, el cual indica, bueno, una acidemia moderada. Y finalmente compensada por el tema del valor de aumento del ion bicarbonato, que indica compensación metabólica. Bueno, entonces eso a manera final. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente parte que va a corresponder al tratamiento de este tipo de cuadros. Hasta la próxima.